Bueno, queridos patitos, vamos a ir a una dicotomía que suele ser habitual en determinados pensamientos políticos, sobre todo de izquierda, como es la dualidad entre el poder federal y el poder de los estados. Una concepción que suele venir sobre todo de los Estados Unidos de América con ese corolario que hemos añadido de no me fío. ¿Por qué? Porque habitualmente se ha tenido esa concepción respecto a los derechos civiles, en tanto en cuanto se ha pensado que el poder de los estados, y se vio sobre todo en el ámbito de la llamada guerra civil estadounidense, que hemos tratado con Emilio Blanedo en algún conversatorio en este canal, de que el poder de los estados, sobre todo, tenía vinculación con la llamada esclavitud, sobre todo en los que luego constituirían los Estados Confederados de América, Confederated States of America, con Jefferson Davis como presidente de la Confederación. ¿Por qué? Pues porque después de la destrucción de la Confederación y de la derrota en la Guerra Civil estadounidense, todos los estados también tuvo su importancia a la hora de dar cobertura al marco que hubo de ser revisado en los años 50 y 60 del siglo XX, en los tiempos de Ike, en los tiempos de JFK y también de Lyndon B. Johnson, LJP, que había sido senador y luego vicepresidente con Kennedy y presidente a la muerte de este en Dallas, Texas, el 22 de noviembre del año 1963. Siendo de Texas, conocía el paño muy bien, muy bien, muy bien a la hora de enfrentarse a sus compatriotas del gran sur de los Estados Unidos. Y por tanto, ciertamente, se tiene esa idea respecto a los negros, por ejemplo, y a otras minorías que han asumido el relato de esta situación en que debían tener un poder fuerte federal, como por ejemplo pudiera llegar a conceptualizarse respecto a Abraham Lincoln. Luego también está esa situación respecto al cambio de postura del Partido Demócrata, que nació para proteger, entre otras cosas, la esclavitud, aunque Thomas Jefferson no creo que diría esas cosas, porque aunque tenía esclavos, no es que fuera algo contra natura en el periodo del ciclo entre el siglo XVIII y el siglo XIX, cuando en 1956, el periodo en el que se llevó la Guardia Nacional. Hace ya mucho tiempo que esto de la esclavitud estaba más que superado, pero había dificultades ligadas a la diferencia entre igualdad de la ley e igualdad entre los hombres, igualdad real a la hora de ser considerados iguales. Por eso vemos en la película Lincoln de 2012 esa interpretación maravillosa de Tommy Lee Jones, donde tiene que envainársela, pero es un avance importante. Esa enmienda constitucional que nos presenta la película Steven Spielberg, que no es lo que los abolicionistas radicales querían, pero era lo que se podía trasladar en ese Congreso amputado, con los senadores del sur no estando presentes por la segregación formal no reconocida para no establecer de facto la situación, y por lo tanto tenían que ir a la guerra para controlar el territorio del sur y las costas íntegramente, y por eso Emilio Blanedo dice que del sur pudo haber ganado la guerra. Pero el asunto está ahí. El poder de los estados y el poder federal, en tanto en cuanto pensaban que el poder federal podía incidir en la defensa de derechos civiles y humanos para garantizar esa situación y por lo tanto achicar espacios en el nivel de los estados venía a ser una garantía para determinadas minorías para que sus derechos serían garantizados desde el poder de arriba y por lo tanto se tiene esa idea desde el partido demócrata, se tiene esa idea asumida a través de ciertos colectivos de que hay que garantizarlo desde la presidencia, desde la Cámara de Representantes, desde el SCOTUS, el Supreme Court of the United States, establecer esa presión federal para que se garantice que nadie desde los estados pueda cometer tropelías como se supone que fue en el pasado. El Partido Republicano tradicionalmente ha sido el que ha apoyado la situación de los estados en su garantía de que desde abajo se saben mejor las problemáticas de los ciudadanos y por lo tanto es necesario que los estados, siendo tan difíciles
tan complicados. A la hora de hacer una uniformidad en los Estados Unidos de América, de costa a costa, de norte a sur, con la dificultad de ser tan diferente en California, de Texas, de Nueva York, de Florida, de Arkansas, de Dakota del Norte. Por lo tanto, ciertamente se da una complejidad importante, porque no es lo mismo Nevada que Ohio, no es lo mismo Michigan que Hawái. Por tanto, hacer una normativa estrictamente uniformizadora contrasta bastante con lo que hace Francia con sus territorios de ultramar, donde tienen la ley de la Francia metropolitana en lugares como Mayotte o la isla de Reunión o Nueva Caledonia, donde pues la dificultad del clima, de la territorialidad, de muchos otros elementos que pueden influir en la vida diaria y hacer que la ley se amolde a la vida de la gente, significa que una ley en la Francia metropolitana, la Île-de-France, en torno a París, pues igual en una de estas territorialidades de fuera del ultramar, de la Francia no metropolitana, pues no tenga ninguna virtualidad y sea contraproducente con lo que los ciudadanos realmente necesitan. Y por tanto, ciertamente, tenemos esa situación en la que tradicionalmente los republicanos han tenido esa situación de decir, los estados saben lo que los ciudadanos necesitan, pero en ese poder se da esa realidad que es tozuda respecto a para qué el fuero y el huevo, que bueno, es mejor hablar del fuero y el huevo porque la foralidad no deja de ser la adaptación en esquema constitucionario en tierra vasca respecto a lo que debe ser una situación normativa y jurídica que se conoce por el fuero viejo y el fuero nuevo de Vizcaya, que luego fue ampliado en 1630 por el Pacto de Concordia entre Iglesias y Villas. Pues ciertamente ese legado de siglos de foralidad tiene bastante que ver con lo que estamos hablando, porque es importante la adaptación a los tiempos y la realidad de la situación siempre cambiante, en donde bueno, pues ciertamente tenemos ese marco en el que partidos que en teoría defienden el marco federal, bueno, pues luego quieren gobernar determinados territorios. Por ejemplo, acá hay quien Podemos, es que esto se da de derecha a izquierda y hay disfunciones respecto a los territorios y las zonas. El Carrequín Podemos piensa que cuando llega al gobierno debe de garantizar desde el gobierno, porque es la única oportunidad que parece que cree que va a tener para gobernar en España, quiere sentar las bases para un establecimiento de una determinada normativa. ¿Por qué? Porque, como digo, está el fuero y el huevo. Primero, el fuero, la normativa. ¿Qué debe ser? ¿Qué es esto? ¿Qué es el ámbito de establecer unas leyes? Creo que lo fue Alfredo Pérez Rubalcaba el que dijo: amigos socialistas, hay que tener cuidado con qué leyes se escriben y se hacen, porque no vamos a gobernar siempre. E igual llega el momento en el que gobiernan otros y la van a utilizar en otro sentido y no vamos a estar nosotros para corregirla en el detalle o en las disfunciones que puedan aparecer. Como por ejemplo ha pasado con la ley de solo el sí, que todo el mundo estaba diciéndoles a los de Irene Montero, a los de Igualdad, oye, que hay que meter una disposición transitoria, porque esto va a suponer la bajada de penas y en la escarcelación de violadores y todas estas cosas. Ya os han empeñado, no. Bueno, pues aquí están las consecuencias, prácticamente 1000 violadores con, bueno, y otras disfunciones contra las mujeres, bueno, pues con elementos de baja de pena, escarcelación, bueno, ahí está el asunto. Porque, como digo, el fuero y el huevo, el ámbito de donde se pone el acento. Si en lo normativo, dependiendo de la realidad y qué es cada cosa, o dependiendo de quién esté en el gobierno de según qué sitio, voy a hacer una norma que esté estrechamente vinculada a esa realidad concupisciente. Y por lo tanto, lo que pasa con el Carrequín Podemos, que de que en Madrid gobierna prácticamente con mayoría absoluta la señora Isabel Díaz Ayuso, lo mismo que habría actuado con Ignacio González, con Cristina Cifuentes, con Esperanza Aguirre, con Alberto Ruiz Gallardón, que era muy majete cuando estaba en la oposición,
cualquier sitio donde estuviera en oposición, pero cuando tenía un cargo político ya fuera en la Comunidad de Madrid o en el Ayuntamiento, entonces ya no era tan majete. O cuando estaba en el Ministerio de Justicia haciendo la contrarreforma del aborto, ya no era tan majete. Pero cuando luego está de tertuliano, pues como dice determinadas cosas como Manuel Cobo, pues entonces ya son gente amable, simpática, del Partido Popular, con el que se puede compadrear, ser alegre. Bueno, estas cosas que pasan. Lo que no se puede hacer es hacer una normativa en el Congreso de los Diputados para fastidiar a la Comunidad de Madrid, para que se vea obligado a cambiar sus políticas desde un ámbito de presión sistémico. Por tanto, ahí tenemos esa situación del poder federal y el poder de los estados. Me adhiero perfectamente al tema de la fiscalidad que suele tratar Fernando Díaz Nueva respecto a la idea de que hay que dar poder de autogobierno en la vía del ingreso a las comunidades autónomas de régimen común. Simplificar el sistema de régimen común es una vía básica para establecer un verdadero contrato social en que las comunidades de régimen común tengan ese asunto. Por lo tanto, ciertamente, es algo inasumible el ámbito que quiere también el Carrequín Podemos del llamado impuesto a la riqueza, porque eso está establecido en el marco regulatorio de las posibilidades de las comunidades autónomas y es bueno que sea así, en donde pueden bonificarlo. Otra cosa es que Madrid tenga una especie de dumping fiscal ligado a que es la capital de Madrid, es la capital del Estado y las instituciones básicamente ha sido un Estado construido desde el siglo XVII, pero fundamentalmente como Estado propiamente dicho en el siglo XIX, construido con raíces y con epicentro radial en Madrid. Y por eso el peso específico es tal que veríamos, por ejemplo, si la capitalidad se moviera a Sevilla, Valencia, a Coruña, a ver qué pasaría con buena parte de la riqueza propia de Madrid. Pero bueno, dejando ese tema al lado, en el ámbito normativo sería lógico pensar que tienen capacidad para hacer determinadas políticas y que los ciudadanos fueran los que lo premien o lo castiguen. Por lo tanto, ciertamente no puede hacerse una doctrina legal del poder federal para imponer a gobiernos que no nos gustan políticas que deben de ser como la papilla cuando eres niño, de trágala, niño, aquí viene el avión. No puede ser. Hay quien piensa eso. Hay quien piensa, como sé que el nivel del Estado no va a hacer lo que yo quiero que haga dentro de su competencia, entonces yo voy a obligarle a que lo haga desde el nivel federal. Y ahí tenemos un choque entre el poder de los estados y el poder federal, que debería de reconducirse, porque hay estados que han sabido reconducirlo, y si hay disfunciones llegar a acuerdos. Por ejemplo, se ha llegado al acuerdo en Quebec hasta el punto de que no hay un tercer referéndum de independencia. Uno en 1980, otro en el año 1995, en los edificios federados propios de Quebec, a pesar de que no haya gobierno técnicamente de nacionalistas quebequeses, o por lo menos ha habido tiempos donde no ha habido, solamente ondean la bandera de Quebec, no está la bandera de Canadá, y no ha habido ningún problema de la convivencia entre el poder federal canadiense y el poder quebequés. Incluso en Alemania, un estado federal, hay mecanismos donde previamente hay consultas y se llegan a acuerdos. Ciertamente el Bundesrat es diferente al Senado español. Y por supuesto también tenemos Suiza, donde los cantones tienen varios idiomas. Todos ellos tienen 2 o 3 idiomas de enseñanza obligatoria en los colegios. El cantón de Jura va a hacer una guerra. Pero ahora, en el siglo XIX, sobre todo en el XX, ha habido formas de diálogo y de acuerdo, incluso la participación en referéndums, que todos los años se hacen 2 sesiones, 3, incluso 4, a lo largo del año, agrupando determinadas cuestiones que hacen que la participación de la ciudadanía sea importante. Por eso, la situación que trataba de decir es esa ligada sobre todo, como decía, al ámbito de la guerra civil en la que estadounidense, en donde los unos, pero es que eso deriva también en el momento actual,
Los unos, sobre todo los demócratas, piensan que el poder federal puede garantizar el tema del aborto, el tema de la pena de muerte, el tema LGTBI, con el matrimonio igualitario. Y por lo tanto, se tenía esa idea, sobre todo desde el 72, Roe contra Wade, esa sentencia del Tribunal Supremo respecto a la garantía del derecho al aborto en Estados Unidos. No olvidemos que no es nada del otro jueves. Estamos hablando de Roe contra Wade respecto a lo que en el 85 estableció el gobierno de Felipe González de la ley de 3 supuestos, que luego cambió por la ley del año 2010 de Zapatero, y luego ahora parece que ha cambiado. Y han tardado 13 años. 13 años de la admonición del Partido Popular con su recurso de inconstitucionalidad para ser declarado nulo por el Tribunal Constitucional. 13 años. Raya en la locura cuando uno puede ver que en horas para determinado caso, para determinada normativa, fueron muy diligentes, cuando en otros casos han tardado 13 años. 13 años para dilucidar el asunto de la ley del aborto. Hasta el punto en que los 50 diputados que pueden y pudieron presentarla, podían haberla retirado, pero llegó un momento en el que ya no podían, porque cuando uno de los firmantes ha muerto, si uno de los 50 firmantes del recurso de inconstitucionalidad ha muerto, entonces ya no es posible, hay que ir hasta el final. No se puede retirar. Y eso es lo que acabó pasando. Lamentablemente, porque nadie quiere que muera, a pesar de que sea adversario del Partido Popular. La muerte nos llegará a todos. Pero ciertamente tenemos, como digo, ese asunto de que el ámbito del poder federal y el poder de los estados. Se tiene la idea precisamente del poder de los estados en la diferencia, incluso fiscal, que tienen los Estados Unidos, que incide antes, durante y después, por ejemplo, en situaciones económicas y fiscales, por ejemplo, el estado de Delaware, tema de empresas, Delaware, en el tema de la vivienda, urbanismo, la vivienda muy cara en California, cosa que ha influido, lo mismo que la imposición de impuestos, de fiscalidad, ha hecho que muchas empresas, por ejemplo Elon Musk con Tesla y alguna otra, se ha deslocalizado de California a Texas. Por lo tanto, ciertamente, ahí tenemos el voto con los pies. Cuando uno se va, porque decide irse, porque no, la gente no se siente cómodo en ese territorio, y tienen derecho a hacerlo. Tienen derecho a irse a otro territorio. Pero eso es porque hay competencia. Hay competitividad entre los territorios. Puede ser como el tema de Ferrovial, que el Carrequín Podemos y Unidas Podemos salieron a decir: vamos a uniformizar toda la Unión Europea. Entonces, en vez de deslocalizarse de Ferrovial de España a Países Bajos, se irá a la isla Mauricio o a un país americano, asiático, se irá fuera de Europa. Eso es lo que quieres, que haya ausencia de competencia en la Unión Europea. Eso de poner puertas al campo no soluciona nada. Por lo tanto, puede ser posible que desde el poder federal haya unas posibilidades de unas pautas, y para eso existen, por ejemplo, la creación de derechos humanos, elementos como las constituciones, para establecer marcos regulatorios. Pero, más allá de eso, la subsidiariedad que tenemos en la Unión Europea, ese marco de que cuando más cerca del administrado, mejor resolución podrá tener los asuntos, está muy bien. Eso lo vemos en el ámbito de la foralidad, en el ámbito de la comunidad autónoma vasca, de la comunidad foral de Navarra, en el ámbito del concierto económico, con herramientas que ni yo sobre ti ni tú sobre mí, no imponer, no impedir. La fórmula foral tradicional, que es marco, que nos sirve para nosotros, pero que el principio activo debería de servir para el conjunto de las instituciones de democracia liberal en el mundo occidental. Y sin más, queridos patitos, es que ricasco, agur probat.
Dije bien.